Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 15 de abril 2014. Expediente 1273-2013. Recurso de apelación interpuesto por el señor Domingo Fabio Esteban Santiago contra la resolución número 122-2013 del Registro de Organizaciones Políticas que declaró improcedente el pedido de nulidad del asiento registral número 6, partida 17, tomo 2 del libro de movimientos regionales correspondiente a la inscripción del Comité Ejecutivo Regional del Movimiento Regional Hechos y no Palabras. Señor presidente, de las partes no acreditado abogado. La causa queda al voto. Expediente número 249. Un ratito. Amigo. Expediente número 249-2014. Recurso de apelación interpuesto por Luis Ernesto López Ojeda contra la resolución número 35-2014 del Registro de Organizaciones Políticas que declaró improcedente la solicitud de nulidad de oficio planteada contra el oficio número 77-2013 del Registro de Organizaciones Políticas. Las partes no han acreditado abogado, señor presidente. La causa queda al voto. Expediente número 175-2014. Recurso de apelación interpuesto por Jorge Neri Paredes Flores contra la resolución número 29-2014 del Registro de Organizaciones Políticas, que declaró improcedente el recurso de reconsideración para que se declare la nulidad de los asientos correspondientes a la modificación estatutaria, designación provisional de cargos vacantes y registro de un padrón de afiliados del Movimiento Amplio Regional Callao. Por el señor Jorge Neri Paredes Flores concurre el abogado Benito Juan León Cueto. Por el Movimiento Amplio Regional Callao concurre el abogado Mario Ñiquentello. Bien, tiene uso de la palabra letrado León Cueto. Lo escuchamos. Señor presidente, señores miembros del Supremo Tribunal Electoral, buenos días. Empiezo mi informe oral con una necesaria y sucinta reseña del Movimiento Amplio Regional Callao, en adelante Mar Callao. Mar Callao se funda en el año 2005 a iniciativa de un grupo de ciudadanos y vecinos de la provincia constitucional del Callao y obtiene reconocimiento en el año 2006. Mar Callao ha tenido la oportunidad de participar en los procesos electorales a nivel municipal y regional de los años 2006 y 2010, en cuyas oportunidades obtuvo el segundo y digno lugar, obteniendo en la primera de las elecciones 150.000 votos y en la segunda de las elecciones 142.000 votos. Votación que no solo refleja el apoyo de un gran sector de ciudadanos de la región Callao, sino además son sinónimo de esperanza, de cambio y alternancia en la conducción de los gobiernos regionales y municipales del Callao. Así, en estos dos procesos, Mar Callao ha tenido la oportunidad de estar representados por diversos consejeros regionales y regidores en estas instancias de gobierno. Mar Callao en la actualidad cuenta con 511 afiliados, con 4 comités distritales, un comité ejecutivo regional y muchos más, cientos y miles, diría yo, son sus simpatizantes y colaboradores. Mar Callao como movimiento político está comprometido con la gobernabilidad de nuestra región y del país. Por ello, rechazamos categóricamente y sin medias tintas
las prácticas antidemocráticas, autoritarias y caudillistas al interior de nuestra organización política, que además corroen, creemos, la institucionalidad democrática del país. Mediante la apelación cuya causa se ventila, formulamos la nulidad de los asientos 11, 12 y 13 de la partida 3, tomo 2 del libro de movimientos regionales. Estos refieren, primero, al acto administrativo contenido en el libro de movimientos regionales respecto a la modificación de los artículos 37 y 42 del Estatuto de Mar Callao. Segundo, al acto administrativo de registro como afiliados a Mar Callao de la ciudadana Flor de María Diche Cisneros y del ciudadano y congresista de la República Rogelio Antenor Canches Guzmán. Y tercero, al acto administrativo respecto a la inscripción de los ciudadanos Rogelio Canches Guzmán, Susana Barragán Mena y Rosendo Juan Reyes Cañari como presidente, secretaria de Comunicación e Imagen y secretario de Políticas Sectoriales respectivamente del Comité Ejecutivo de Mar Callao. Nuestra impugnación se sustenta fundamentalmente en la vulneración del debido proceso y a los derechos de los afiliados de Mar Callao de participar en las decisiones del movimiento, a elegir y ser elegidos. Señor presidente, consideramos que la resolución 029-2014 del Registro de Organizaciones Políticas de fecha 17 de enero de este año, materia de la presente apelación, pulveriza los elementales derechos de la democracia partidaria y pretende arropar bajo un manto de impunidad la violación del debido proceso que regula la ley y para este caso específico que se enmarca en el Estatuto de Mar Callao. Respecto a la nulidad de la reforma estatutaria decimos que cuestionamos la validez del Congreso del 26 de octubre del 2013, pues en estos momentos me remito al oficio 1864 del 2013 de fecha 6 de noviembre del 2013, emitido por la Dirección de Registro de Organizaciones Políticas en adelante ROT, que corre a folios 732 a 734 del legajo de Mar Callao. Aquí tengo el oficio 1864. Está dirigido al personal legal de Mar Callao, señor Mario Ñiquentello. Es respecto a las observaciones a la solicitud de modificación del estatuto y ratificación del presidente de Mar Callao. Sobre las observaciones efectuadas, indica el ROC, respecto de la mayoría estatutaria necesaria para la adopción de acuerdos del Congreso Extraordinario, el artículo 82 del estatuto señala que la reforma de los estatutos será aprobada por el Congreso Regional y el artículo 17 de la misma indica que las decisiones del movimiento regional se adoptan por mayoría. Dice el ROC, a la fecha de la celebración del Congreso Regional del 26 de octubre del 2013, el Comité Ejecutivo estuvo integrado únicamente por 12 secretarías, debido a que se encontraban vacantes los cargos de presidente y 2 secretarías. También indican, debería agregarse los secretarios generales y secretarios de organización de cada uno de los comités distritales, es decir, de los 4 comités que integran Mar Callao, de los distritos de Bellavista, Callao, Carmen de la Legua y Ventanilla. ¿Y qué dice el ROC en su observación número 1? Se ha incumplido el artículo 17 del Estatuto, pues el acta no ha sido suscrita, cuando menos, por la mayoría de los integrantes del Congreso Regional a efectos de adoptar una decisión válida, sino únicamente por 7 secretarios del Comité Ejecutivo Regional, de un total de 20 integrantes. La observación 2 indica, no se indica quiénes son los actuales secretarios generales de los comités distritales de Bellavista, Callao, Carmen de la Legua y Ventanilla, que integran el Congreso Regional. Para nosotros esto es crucial, señor presidente. Sobre la subsanación de las observaciones, ¿qué dice el ROC en este informe o en este oficio? Primero, para subsanar la observación 1 deberá presentar la documentación pertinente que acredite que los acuerdos adoptados en el Congreso Regional Extraordinario del 26 de octubre del 2013 contaron con el voto mayoritario de sus integrantes, es decir, de los integrantes del SER y los secretarios generales y de organización de los comités antes mencionados. Vaya concluyendo, letrado, vaya concluyendo. Bien, son 3 aspectos que estamos nosotros impugnando. Decía que esto es crucial para nosotros, puesto que los integrantes de un congreso están debidamente representados por sus
dirigentes del comité ejecutivo más los representantes distritales. Señor, aquí el ROC en un principio mandata que el personero legal debe presentar las actas de elección de los secretarios de los comités distritales, de los indicados distritos, que no tengan una antigüedad mayor de 2 años. Para nosotros, vuelvo a repetir, es importante. Sin embargo, ¿qué pasa? Este es el informe del ROC. Sin embargo, exactamente 9 días después, la oficina del ROC me emite un informe que hace usted a la resolución apelada. ¿Y qué dice? Dice que para estos efectos conviene recalcular el número de integrantes del Congreso. Es decir, solamente son suficientes 2 integrantes. Concluya, letrado. 10 minutos hablando ya. Concluye. Bien. Seguramente hubiese necesitado más tiempo, pero respetando los plazos. Son 3 los actos administrativos registrales que estamos pidiendo su nulidad. En los 3 actos, señor presidente, no se ha respetado el debido proceso que contiene el Estatuto de Mar Callao. En ninguno de los 3 actos ha habido convocatorias válidas, ni mucho menos se ha cumplido con estar representada por la mayoría de los integrantes conforme indica los estatutos. Eso para nosotros es fundamental. Si no hay mayoría, se está desechando el principio básico de la democracia, que es la participación activa, en este caso de los ciudadanos en los partidos políticos. Y si no, entonces 7 integrantes, es decir, pueden hacer y deshacer sin respetar la ley y sin respetar la esencia de la democracia. Eso es todo. Bien. Igual tiempo al letrado de la parte contraria. Gracias, señor presidente, señores magistrados de este honorable Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, viene en apelación la resolución del jefe del ROP, que declaró improcedente la solicitud de nulidad de los asientos 11, 12 y 13 solicitado por el apelante. Desde ya, señor presidente, señores magistrados, solicitamos se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la venida en grado. El colega de la parte contraria ha señalado cosas que efectivamente, bueno, no ha atacado el fondo del asunto del tema, no ha enervado en lo absoluto los sólidos argumentos de la resolución del jefe del ROC que viene en grado. En efecto, se ha modificado en el asiento 11 los artículos 37 y 42 del estatuto en un congreso regional convocado válidamente en el Diario Oficial El Peruano, donde se ha señalado agenda, fecha, hora, lugar y dentro del plazo que establece el estatuto, que para un congreso extraordinario es 15 días. En el diario El Callao, el diario oficial de la provincia constitucional del Callao, cuya copia obra en autos, convocado por el Comité Ejecutivo Regional de conformidad a lo que dice el estatuto respecto de la convocatoria, cuando dice que el Congreso podrá convocarse de forma extraordinaria al menos con 15 días de antelación a iniciativa del Comité Ejecutivo Regional. Esto es concordante con el artículo 39, inciso D, que establece que son funciones del Comité Ejecutivo Regional organizar y convocar el Congreso. Es más, en la misma acta de la sesión del Congreso de la Modificación, se señaló de manera expresa antes de la estación de despachos, que los asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo que antes acaba de mencionar, acordaron ratificar la convocatoria y realización del presente Congreso Extraordinario. La convocatoria, señor presidente, señores magistrados, en ese acuerdo de Congreso y los otros acuerdos que se han tomado, que han sido materia de la inscripción de los asientos 11, 12 y 13, se han hecho con la publicación en el mismo diario oficial, que con eso se garantiza el principio de publicidad. La convocatoria es hecho de acuerdo a ley, de acuerdo al estatuto. Acá también la parte contraria cuestiona el quórum, pero efectivamente ellos mismos se contradicen al establecer, por ejemplo, en su recurso de apelación, cuando ellos señalan en el numeral 3.5 de su recurso de apelación, que dice, cuando cuestiona que por qué no les han señalado la convocatoria, porque ellos exigen una convocatoria personal, una invitación personal, que eso el estatuto no lo dice, quiere que lo inviten personalmente. Y dicen de manera expresa, así nuestra petición al ROC para que requiera los cargos de notificación a cada uno de los 12 miembros. O sea, para cuestionar la convocatoria, ellos hablan que debía ser una notificación a 12 miembros. Ellos no son 12 miembros,
los que efectivamente estaban hábiles para tomar las decisiones. Y este es el quórum, y estos 12 miembros son los 12 de 15 miembros del Comité Ejecutivo Regional, que son los que se computan para el Congreso Regional. Y es ese mismo quórum que en el asiento 2, que también se modificó anteriormente un estatuto, se modificó el estatuto de nuestro movimiento, así lo estableció, el asiento 2, que también en obra en auto, que lo hemos adjuntado y también en los antecedentes está, de que efectivamente ese quórum. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el estatuto establece que los comités distritales debieran elegirse a 2 dirigentes para que conformen el Congreso Regional, eso nunca se hizo. Hasta ahora no se ha hecho. Esa es una falta, es un hecho que vamos a subsanar cuando regresemos la marcha administrativa, que lamentablemente el apelante no nos deja. No viene desde que se fundó, efectivamente, y no lo ha hecho, no obstante que el apelante es secretario general, o sea, incumplió. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no se ha hecho ¿por qué? El secretario general, y ahí consta en autos las abundantes documentales, y el video último que hemos presentado, porque él ha estado, pues, ocupado propiciando la fundación de otro movimiento, que ha invitado Puerto Callao, siendo secretario general. Y por eso es que se sometió a un proceso plenario, y por eso es esta represalia de querer entorpecer la marcha. Entonces, de acuerdo al principio de tracto sucesivo, solamente pueden válidamente tomar un acuerdo para ser inscribible quienes efectivamente constan en el antecedente. Y en el antecedente registral solamente consta efectivamente estos 12 dirigentes que en ese momento efectivamente eran los que estaban viendo, porque habían 3 vacantes de 15 que era el Comité Ejecutivo Regional. Por eso, de 12, lógicamente no se necesita ser muy erudito para decir que 7 es la mayoría. Y eso es efectivamente lo que ha establecido el jefe de ROC para definitivamente dar cuales. Si bien es cierto, hay una observación, como observan muchas cosas al principio, y está bien que así se haga, ¿no? El jefe de ROC, para poder presentar adecuadamente todas las solicitudes de inscripción, nos dijo, oiga señor, pero acá efectivamente faltan estos otros. Y nosotros le dijimos, señor, efectivamente eso hasta ahora no han sido inscritos. Todos los acuerdos válidos que están tomando hasta ahora son solamente respecto del Comité Ejecutivo, son 15. Pero en ese momento eran 12 porque habían 3 que habían renunciado y solamente habían 12. Entonces, a la hora de emitir la inscripción y calificar, efectivamente se dio cuenta. ¿Por qué? Porque un antecedente anterior de una modificación de estatuto en el asiento 2, así también lo había establecido y así se quedó. Y eso es, efectivamente, quedó totalmente decidido, no fue cuestionado bajo ningún punto de vista. Cuando el apelante, efectivamente, sí era leal y pertenecía al movimiento para Callao. No ahora, que definitivamente pues está formando otro movimiento, Puerto Callao, donde está poniendo hasta candidatos, ¿no? O sea, definitivamente ese es el que es el asiento. Respecto al asiento 12, igual la convocatoria, principio de publicidad, en el diario El Callao, convocado con todos los requisitos, tan es así que eso no lo cuestiona la parte apelante, ¿no? Lo que cuestiona es que por qué no le han dado una invitación personal, ¿no? O sea, quiere, eso no lo dice el estatuto. El principio de publicidad es a eso. ¿Qué más? ¿Qué más con ese cumplimiento de requisito? Y ahí, en ese asiento 12, se designa provisionalmente por causal de vacancia. Eso también lo reconoce en su apelación, que así debe ser, porque el apelante así también fue designado secretario general. Renunció al anterior y por designación provisional, por vacancia, el Comité Ejecutivo, nosotros lo elegimos a él. Y por eso, o sea, por eso que no cuestiona. Y ahí, en ese asiento 12, se designa provisionalmente a 3 personas para que ocupen 3 cargos. Eso también tiene antecedentes anteriores en este mismo libro de nuestro movimiento, y efectivamente eso está acorde al estatuto y acorde a ley, y por eso es que se ha inscrito, y ahí está. Y está muy bien que así lo ha hecho, y ha rechazado la apelación, la nulidad que ha pedido el apelante. El asiento 13, en el colmo de los extremos de entorpecer la marcha de nuestro movimiento, el apelante ha cuestionado hasta la afiliación de 2 nuevos militantes, diciendo que él es, como secretario general, el que tiene que presentar la solicitud de afiliación. Pero se olvida lo que dice el reglamento de organizaciones políticas, el artículo 3, que esa es una potestad del personero legal de presentar ante este honorable Jurado Nacional, por intermedio del ROC, la solicitud de afiliación, del padrón de afiliados y los afiliados adicionales que hay que presentar.
Entonces, esos pedidos de nulidad simplemente responden a un ánimo de mala fe del apelante de querer entorpecer la marcha institucional, porque siendo secretario general no cumplió con sus funciones y sin embargo se puso hace más de un año a fundar y promover y liderar otro movimiento que ha ayudado. Vaya concluyendo el tiempo. Así es, señor presidente, y voy a ir concluyendo. Efectivamente, entonces, por donde se le mire, los requisitos para la realización de estos congresos y comités ejecutivos regionales que ha hecho nuestro movimiento se han hecho de acuerdo a ley, con las convocatorias. El apelante no es que no le hayan invitado, él sabía, lo que pasa es que no quería ir. Nunca quiso ir, porque si él hubiera hecho valer su posición ahí. Pero no podía ir porque tenía pendiente de dar explicación a la instancia de Mar Callao por qué esa conducta de deslealtad contra el movimiento de promover un nuevo movimiento en Puerto Callao. Y eso, lógicamente, no le animaba a ir, porque no quería responder sobre eso. Y es por eso que no fue. Que ahora pretende decir, no me invitaron para no ir y no responder. Ese es un pretexto solamente, porque ahí está la publicación. Por estas consideraciones, señor presidente, y disculpando si es que me he excedido, pido a este honorable tribunal que, declarando infundada el recurso de apelación, se confirme la venida en grado en todo su extremo. Muchísimas gracias. Bien, preguntas, señores, preguntas. Bien, a causa queda el voto. Expediente 384-2014. Recurso de apelación interpuesto por el señor Armando Martín Barrantes Martínez contra la resolución número 119-2014 del registro de organizaciones políticas mediante la cual se resolvió la tacha contra la solicitud de inscripción del movimiento regional El Maicito. Señor presidente, las partes no acreditado abogado. Expediente 1087-2013. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal del partido Alianza para el Progreso contra la resolución jefatural número 160-2013 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que le impuso una sanción de multa. Por el partido Alianza para el Progreso. Alianza por el Progreso concurren los abogados Ernesto Blume Fortini y Jesús Fanny Freijerio Morán. Por la Oficina Nacional de Procesos Electorales concurren los abogados Manuel Darío Cabrera Espinosa Chueca, y José Roberto Mostajo Helguera. José Roberto Mostajo Helguera, señor. Bien, habiendo dos abogados por cada parte, exhortamos a que dividan su tiempo democráticamente, ¿no? Porque el tiempo es valioso para todos, para ustedes, los abogados, y para los magistrados. Así que cedemos el uso de la palabra al doctor Ernesto Blume. Señor presidente, señores miembros de este ilustre colegiado electoral nacional, quisiera dividir mi exposición en tres partes. La primera, relacionada con la conducta que en este procedimiento administrativo sancionador ha mostrado la OMPE. La segunda, relacionada con las omisiones de la resolución impugnada, y la tercera, relacionada con la refutación del fondo de la materia. Este es un proceso de larga data, se inicia el 2011, y es un proceso en donde el Jurado Nacional de Elecciones ha conocido en dos oportunidades anteriores el expediente y ha tenido que anular lo actuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto revela en forma objetiva que la OMPE no ha mantenido una conducta acorde con
la regularidad que corresponde al manejo de este procedimiento. Tanto es así que el jurado, en un primer momento, a través de su resolución número 815-2011, resuelve textualmente declarar nulas las resoluciones jefaturales tal, tal y tal de la OMPE, quien debe emitir nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en el fundamento 33. Y en ese fundamento 33, el jurado le indica, en calidad de superior jerárquico, que es el rol que tiene en este momento respecto a la OMPE, cuál debe ser su conducta. Sin embargo, la OMPE vuelve a incurrir en una actitud que podríamos denominar de permanente incumplimiento y motiva que se dicte la resolución número 1169-2012, en cuya parte resolutiva declara fundado el recurso de apelación, nula las resoluciones cuestionadas y, por último, dispone que la OMPE emita nueva resolución conforme a lo expuesto precedentemente y respetando el principio de prohibición de reforma en peor, es decir, el principio de reformatio imperius, viejo principio que data del derecho romano y que tiene una trayectoria de muchísimos siglos. Sin embargo, desacatando en forma abierta y flagrante la OMPE el mandato de este colegiado, resuelve volver a sancionar al partido Alianza para el Progreso, repitiendo la misma multa, y en la resolución apelada, la resolución 160, en su penúltimo considerando, dice lo siguiente: lo cual no impide una relación entre los procedimientos sancionadores iniciados en su oportunidad, por lo que no cabe sostener que se ha producido la reforma peyorativa. Es decir, por un lado, el Jurado Nacional de Elecciones expresamente dispone que debe resolver respetando la prohibición de reforma en peor, y la OMPE expresamente en este considerando dice que no cabe sostener que se haya producido esta figura. Es decir, un abierto incumplimiento, una abierta rebeldía, un abierto desacato a los mandatos del Jurado Nacional de Elecciones. Lo dicho hasta aquí bastaría desde mi modesto punto de vista para que este expediente sea realmente analizado apuntando al aspecto netamente procesal, porque se está incumpliendo el mandato del superior. Sin embargo, creo oportuno referirme a otros aspectos. Y esos aspectos están relacionados con los incumplimientos de la OMPE respecto de la resolución impugnada. Ocurre que este es un proceso, como decía, que nace en el 2011 y se motiva en una situación que consiste en que la OMPE habría detectado que se ha difundido propaganda cubierta por la Universidad César Vallejo, que no aparece en el presupuesto presentado por el partido Alianza para el Progreso a la OMPE. Y a partir de ahí construye toda una tesis que la lleva primero a imponer una sanción determinada y luego a elevarla sustancialmente contra lo mandado por el superior, y luego, a pesar que el superior vuelve a ordenar que no se incremente ese monto, porque ha operado el principio que acabo de mencionar, vuelve a insistir en lo mismo. Sin embargo, esa resolución omite pronunciarse sobre las nulidades planteadas por el supuesto partido infractor, omite pronunciarse sobre la prescripción de la acción sancionadora, y todo esto que aparece expuesto de fojas 62 a 79 en el expediente, es omitido a la hora de resolver en esta famosa resolución 160. Y simplemente se constriñe a repetir la multa. Y por lo tanto, ahí desde mi punto de vista hay una nueva infracción. Vale decir, este es un procedimiento administrativo sancionador en donde la OMPE ha olvidado que está dentro de un Estado constitucional, que ese Estado constitucional la obliga a respetar los derechos constitucionales de la parte que está sometida al proceso
administrativo sancionador, el derecho al debido proceso, el derecho a la tutela procesal en sede administrativa y que lo obliga además a actuar en el marco de los principios señalados por el Tribunal Constitucional que deben regir la conducta de toda autoridad, sobre todo en procedimientos administrativos sancionadores, como por ejemplo el principio de legalidad, el principio de razonabilidad y el principio de interdicción de la arbitrariedad. A pesar que el superior jerárquico en forma reiterativa le viene ordenando que rectifique su conducta. Por lo tanto, este es un proceso que viene viciado de una conducta inacorde, por llamarla de alguna manera, con el marco constitucional y legal vigente, y que revela inclusive una actitud de desacato al superior jerárquico. Y por lo tanto, desde ese punto de vista ya podemos apreciar que hay pues una especie de orientación para sancionar olvidando el marco constitucional y legal. Quiero detenerme en este punto porque la doctora va a complementar mi informe y para terminar simplemente decir que respecto al fondo del asunto no existe la infracción imputada, porque esa infracción imputada que consistiría en el supuesto negado de asumir la tesis de la parte contraria de la OMPE, consistiría en haber omitido en el presupuesto presentado ante la OMPE ingresos recibidos en efectivo o vía donaciones. Ese supuesto no se ha dado en este caso, porque está meridianamente probado que el contrato 341159 que firmó la Universidad César Vallejo con RPP fue un contrato entre esas dos personas jurídicas, en donde no intervino el partido político Alianza para el Progreso. Ni hay ninguna cláusula que comprometa al partido Alianza para el Progreso. Y un principio fundamental de las características que rodean al sujeto de derecho, sea persona natural o sea persona jurídica, es la autonomía del ejercicio de sus funciones y es la autonomía de los derechos que tiene como sujeto de derecho y que son independientes a los otros sujetos de derecho. No se puede subjetivamente hacer elucubraciones para ligar bajo presunciones que atentan contra el principio de legalidad, que hay relaciones cuando no aparece prueba. Y en este caso no existe prueba alguna que la universidad antes señalada ni el grupo Radioprogramas del Perú le comunicaran a la tesorera del partido político sobre el referido contrato o alguna modificación o adenda, y menos aún que haya cubierto parte de la propaganda. Y por lo tanto no existe elemento probatorio que debe ser evaluado para poder determinar una responsabilidad. Máxime, si en un caso como el presente no existe la figura de la responsabilidad objetiva, sino que debe haber una relación de causalidad, debe haber una intencionalidad, debe haber un propósito infractor. Y ese propósito infractor no ha sido acreditado en autos. Y por lo tanto, no existe un fundamento para materializar una sanción de tanta envergadura. Por estas consideraciones, señor presidente y señores miembros de este ilustre Jurado Nacional de Elecciones, muy respetuosamente solicito se sirva determinar si hay o no causal de nulidad, y en el supuesto de que este colegiado decida entrar al fondo del asunto, declare, revocando la resolución apelada, que no existe ningún fundamento para imponer la multa en materia de impugnación. Bien, la doctora Fregueiros Morán. Muy buenos días. Algo nuevo que tenga que agregar a los argumentos expuestos por su colega. Señor presidente, señores miembros de este ilustre jurado electoral del Jurado Nacional de Elecciones, colegas, público en general.
Efectivamente, el doctor Ernesto Blume ha sido bastante preciso y claro en nuestro informe que nos motiva del recurso de apelación y ha hecho una defensa desde el punto de vista constitucional. Y para no cansar más a los miembros, porque los abogados de la parte contraria también tendrán que hacer el uso de la palabra, me remitiré en estricto al aspecto eminentemente procesal. Insistimos de que después de haber escuchado los argumentos esgrimidos por el doctor Ernesto Blume, de que esta resolución es nula, concluimos nosotros de que el jurado debe pronunciarse por la nulidad de esta resolución, básicamente la número 160/2013 OMPE, del 9 de agosto del 2013. ¿Por qué razones? Porque, como bien expresado el doctor Ernesto Blume, este es un proceso que data desde el año 2011 y ya en 2 oportunidades el jurado se ha pronunciado y se ha pronunciado por su nulidad. Y lamentablemente la OMPE ha insistido en transgredir nuevamente el principio de la reforma en peor. Y por eso consideramos e insistimos que esta resolución debe declararse nula. Y ahondamos mucho más. En la segunda oportunidad que vino en grado de apelación la resolución, el Jurado Nacional de Elecciones emitió la resolución a que he hecho referencia también el doctor Blume, la 0815/2011, donde estableció 3 criterios para que la OMPE emita nueva resolución. Y vuelvo a repetir, no obstante ello, insistió nuevamente en transgredir el principio de la reforma en peor. ¿Y cuáles fueron esos 3 criterios? Esos 3 criterios básicamente estaban contenidos en los siguientes, si me permite una lectura rápida. Primero, era determinar el tercer aporte realizado por la Universidad César Vallejo. Segundo criterio, establecer, sumando el tercer monto, a los 2 aportes ya previamente identificados. Y el tercer criterio era determinar la cuantía de la sanción que se iba a imponer al partido político, Alianza por el Progreso. Insistimos nosotros en decir que hay la nulidad y que el Jurado Nacional de Elecciones debería emplear un cuarto criterio para evitar que nuevamente se incurra o se insista en transgredir el principio de la reforma en peor. ¿Cuál es el cuarto criterio? Que la OMPE establezca si el apoyo publicitario de un tercero a un partido político se encuentra dentro de los alcances del artículo 70 de la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, y específicamente al artículo 30. ¿Por qué? El artículo 30, ¿qué dice? Habla del financiamiento privado. Dice, los partidos políticos pueden recibir recursos procedentes de la financiación privada, tales como las cuotas y aportes de los afiliados, los productos de las actividades propias del partido, los ingresos procedentes de otras aportaciones en los términos y condiciones previstas en la ley, los créditos que conciertan y los legados que reciban y en general cualquier prestación en dinero o especie que obtengan. Podríamos decir que esa aportación que se habla de la Universidad César Vallejo estaría en el numeral número C, los legados que reciben y en general cualquier prestación en especie que obtenga. Pero señores, aquí hablan de ingresos, aportaciones, dinero que ingresa a las arcas del partido político. Por eso nos inclinamos a decir que debe pronunciarse por una nulidad, incluyendo un cuarto criterio para que la OMPE establezca si el apoyo publicitario a un partido político se encuentra dentro de los alcances del artículo 30 de la Ley 28094. Eso es todo, señores, miembros de este honorable jurado. Bien. Igual tiempo a los señores abogados de OMPE, distribuyan bien el lapso que le estamos concediendo. Tiene uso de la palabra el doctor Espinosa, ¿no? ¿Ah? Cabrera Espinosa Chueca. Cabrera. Sí, señor. Bien, tiene uso de la palabra.
Señor presidente, honorables miembros del Pleno de este Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, estimados colegas. En principio quiero hacer mención que mi colega me está cediendo la parte proporcional de su tiempo para los efectos de que solamente voy a yo hacer uso de la palabra. En primer lugar, rechazamos la forma como se ha calificado la OMPE en la argumentación oral en esta vista. Nunca la OMPE ha incurrido en una infracción con respecto a no observar las reglas de un Estado constitucional de derecho. Eso no se le puede indilgar nunca a la OMPE, ni consideramos que haya argumentos para que se señale específicamente para este caso. Lo rechazamos tajantemente y en forma indignada. Debemos señalar, acá se ha señalado además en ese contexto de que hemos tenido una conducta inadecuada, que hemos desacatado, que hemos actuado irregularmente. Consideramos que eso trasciende el tema del debido respeto que nos debemos tener las personas que venimos acá a argumentar nuestros argumentos de defensa, porque en todo caso nosotros consideramos de que nunca hemos incurrido en estas situaciones y por eso es que me permito en primer lugar señalar en tres partes por qué razón en este tema, porque son tres partes del recurso de apelación por escrito que tiene mucho más argumentos que lo que se ha expuesto acá en la vía oral. Es el tema de que acá hay que revivir procesos fenecidos para los efectos saber si es que se ha incurrido en prescripciones. En la primera parte. La segunda parte es la violación presunta de la reforma en peor y la tercera parte es el tema de las cuestiones de fondo respecto a que de las formalidades. Primero, lo que se ha hablado ahora, de que se trata de una donación especie con costo cero, que solamente debió haber ser autorizado por la tesorera de la entidad, y ahora se habla obviamente del contrato de publicidad celebrado entre la Universidad César Vallejo con RPP, en la cual no ha intervenido Alianza para el Progreso. Con respecto al primer punto, no se puede revivir procesos fenecidos. No es posible que algo que ya está zanjado, incluso por resolución del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, nuevamente se pueda ventilar en esta vista. Por eso que es necesario establecer acá el tema de cuál es la agenda que debemos ventilar en esta vista de causa. Está contra la resolución 160 de 2013, pero acá se pretende señalar, y eso está en el recurso de apelación por escrito, que se reabra el proceso administrativo sancionatorio, en la cual se aperturó con la resolución 130 de 2011, y además en la cual se señala de que esa se inició después del plazo que señala la ley, y por lo tanto se tiene que establecer que hubo una prescripción, un proceso que se declaró nulo e inexistente. Y eso es lo que se ha, además que la otra parte invocado, tanto por escrito como la vía oral. Entonces estamos hablando acá, revivamos no solamente un proceso fenecido, sino un proceso inexistente porque ha sido anulado para los efectos de otra vez computar el plazo de prescripción en ese proceso. Eso es lo que se está señalando acá, si hablamos de tema de procedimientos. Y eso no es posible, no podemos retrotraer la agenda de esta vista hasta ese estado del proceso. Por cuanto sencillamente nosotros consideramos que hay dos procesos distintos. Uno, en la cual se apertura con el 130 de 2011 OMPE, con solamente una verificación parcial de los aportes en exceso, que es resuelta con la resolución 160 de 2011, y después resuelta con la resolución 197 de 2011 OMPE respecto a las reconsideraciones planteadas frente a esta resolución jefatural. Estas tres resoluciones de ese proceso, que solamente contiene una verificación parcial de los aportes en exceso, eso fue motivo de una apelación que fue resuelta mediante la emblemática resolución 815-2011 del Pleno, que estableció pautas para esta clase de procedimientos, porque antes no lo había, y estableció reglas procedimentales de cómo se tenía que tratar este tema. En esa resolución 815-2011 se ha precisado, en principio con respecto al tema de la prescripción, que cuando ya se inicia el proceso sancionatorio, ya se interrumpen los plazos. Y así lo dice en su considerando 33, inciso D.
Y ahí señala este extremo de la resolución, que además establece un plazo para los efectos de desarrollar el nuevo proceso sancionatorio. Establece un nuevo plazo. Entonces, este plazo jurisdiccional establecido por Jurado Nacional de Elecciones absorbe todo plazo anterior. Ya no podemos hablar de si ha discurrido prescripción antes. El Jurado Nacional de Elecciones ya lo dijo en una resolución del Pleno, del 815. Acá se ha interrumpido, señores, el plazo de prescripción. Ya lo dijo. Acá se ha establecido, además, el tema de que ya no se puede hablar porque es una cosa decidida. ¿Qué hace Alianza por eso frente a estos dos temas específicos con respecto al tema de la prescripción? Cuando ya establece un nuevo plazo y con la cual absorbe todo plazo anterior, cuando ya establece que ha sucedido una suspensión de la prescripción, Alianza para el Progreso no formula ninguna impugnación. Da su conformidad, lo consiente. Frente a este mandato, entonces, ¿qué podemos decir? Ya no existe un plazo. Ahora se ha señalado un segundo extremo de una segunda prescripción. Se lleva adelante el proceso de sancionatorio, el nuevo, en la cual ya se ventila sobre el total de los aportes en exceso encontrados, ya no sobre la parte parcial de los excesos ventilados. Es otro proceso, contiene un objeto diferente, por cuanto lo parcial y lo total son totalmente diferentes. No puede estar lo total contenido en lo parcial. Es totalmente diferente. Tiene además otra cuantía. Se apertura la resolución con la resolución 075-2012. Luego se resuelve con la resolución 107, en donde se sanciona, se impone la nueva sanción. Y luego es resuelta las reconciliaciones planteadas con la resolución 152-2012. Todo de 2012. Esta resolución 75 de 2012 de la OMPE dice claramente: se da inicio al proceso sancionatorio contra Alianza por el Progreso. Esta resolución que dice que se da inicio implica claramente un nuevo proceso. En consecuencia, la otra parte, ¿qué dijo Alianza por el Progreso frente a este tema? No apeló, no impugnó, no dijo de que, no señores, un momentito, acá tenemos solamente que ampliar el proceso anterior para que los efectos de que se establezca este último aporte. No lo dijo, se zanjó el tema, quedó como cosa decidida y así se desarrolló el nuevo proceso. Entonces está claro que hay dos procesos distintos. Entonces, por esta razón es que en este segundo tramo de la prescripción se dice: el Jurado Nacional de Elecciones ha dado un plazo hasta junio de 2012. Y acá, pero ¿qué le encargó la OMPE? Le encargó iniciar, tramitar, resolver y notificar. Entonces, como la OMPE resolvió, tramitó y luego dictó su resolución sancionatoria, el 28 de junio de 2012, al día siguiente eran días inhábiles, publicó incluso la resolución en el peruano el 30 de junio y notificó a Alianza por Progreso el 2 de julio. ¿Qué dice Alianza por Progreso? La resolución en todo caso queda nula por cuanto se notificó el 2 de julio cuando el plazo era hasta el 30 de junio. Y nosotros hemos señalado que frente a esa versión, la notificación es un acto jurídico con vida propia. Al final del día, si uno pretende anular una notificación, no puede anular la resolución que notifica. Pero al margen de eso, la notificación, conforme a lo regulado por la Ley de Procedimientos Administrativos Generales en su artículo 24, señala que se tiene el plazo de 5 días de emitido el acto administrativo. ¿Eso qué implica? De que el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el 30 de junio ha derogado el artículo 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, que otorga el plazo de 5 días para notificar. Obviamente que no. Pero al margen de todo esto, frente a esto, estamos indicando de que si ya se zanjó, si ya es una cosa decidida, ya no podemos plantearlo en esta vista, que no tiene nada que ver, no podemos retrotraerlo. Tenemos que señalar, además, de que el segundo punto respecto al tema de la reforma en peor. Pero antes de eso, algo muy importante, lo que dispone el artículo 72 del reglamento de partidos. Y ahí habla exactamente, y lo he invocado muchas veces la parte
la Alianza por el Progreso, el Partido Político Alianza por el Progreso, y ha señalado el informe final de la gerencia debe realizarse en un plazo máximo de 8 meses contado desde la recepción de la información. Es decir, que si un proceso sancionatorio se inicia en virtud de la verificación de la información alcanzada, hay el plazo de los 8 meses. Pero en este caso no resulta aplicable el artículo 72 del reglamento, o sea, no resulta aplicable este plazo. ¿Por qué? Porque esta verificación, esta detectación de la OMPE respecto a los aportes en exceso se hizo por investigación propia, no devino de un análisis de la documentación informada, porque este tercer aporte nunca formó parte de la contabilidad, presupuesto, informes y reportes de la Alianza para el Progreso. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a señalar de que este tema, los 8 meses, resulta aplicable para este caso? No es aplicable. Y no es un absurdo ni una inferencia incongruente de lo que yo estoy mencionando, porque lo dice también la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones en su dictamen. Así lo estableció expresamente. No es aplicable el plazo de los 8 meses. Por lo tanto, no podemos hablar acá de prescripción por todos estos temas. Por lo tanto, nosotros consideramos de que el tema de la prescripción, que acá se ha reclamado, que la OMPE no se ha pronunciado, se debe entender que se ha producido todo esto. Hay que tomar en cuenta la cosa decidida. Hay que tomar en cuenta lo que dice el artículo 72 del reglamento. El segundo punto, y voy a hacerlo más condensado, el tema de la reforma en peor. ¿Y qué tiene relación con algunos argumentos que he señalado anteriormente? Se tratan de dos procesos distintos y por consiguiente es posible. Primero, la regla, para que haya reforma en peor es contra una resolución, cuando coteje dos resoluciones en la que cuando tú en la primera has resuelto algo, apelas y en segundo grado se resuelve en contra de más allá de lo que tu apelación ha agraviado. Hemos señalado entonces que no es posible establecer una reforma en peor cuando se trata de dos procesos distintos. La reforma en peor solamente es viable en un mismo procedimiento y el proceso sancionatorio iniciado por el 075 que nadie anuló. Ni siquiera la resolución 1169 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones lo anula. O sea que demuestra de que efectivamente el 075, que es un nuevo proceso sancionatorio, no tenía ninguna causal de nulidad. Solamente anula la 107 y la 152 de 2012. Entonces, si la reforma en peor solamente se puede dar un mismo procedimiento, porque es lógico, solamente en un solo, no podemos referenciarlo, cotejarlo con otro procedimiento anterior, porque será un precedente, será lo que sea, pero no podemos considerar el análisis de la reforma peor que un proceso distinto, solo con un solo proceso. Con respecto al tema de que la resolución 1169 ha señalado, anula la resolución y tome en cuenta usted el principio de prohibición de reforma en peor. Nosotros consideramos que sí lo hemos acatado, porque lo que nosotros entendemos es que ha habido un análisis de que lo que se está disponiendo ahí, haga usted un análisis de que si hay reforma en peor o no lo hay. Nosotros hemos señalado, y lo dice, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en su resolución 1169 ha señalado de que el ejercicio de un recurso de apelación por parte de la Alianza por el Progreso originó el vaciamiento de su derecho por cuanto podía haberse producido un resultado peor de lo que antes tenía de la apelación. Entonces, remitámonos a ese recurso de apelación que hace mención la resolución 1169. Ese recurso de apelación es del 25 de octubre de 2011 y ese recurso de apelación del 25 de octubre de 2011 se refiere a 2 aportes. Apelación cuestiona el tema del procedimiento de 2 aportes y no de 3 aportes. A eso es que está señalando el 1169 que se tenga que señalar. Tenemos que remontarnos, sí, al recurso de apelación que originó todo esto. El recurso de apelación es es el del 25 de octubre de 2011. Entonces, si nosotros nos vamos a analizar el tema de lo que se apeló en ese recurso de apelación 25 de octubre de 2011, pues ahí advertimos que si son de los 2 primeros aportes, los 2 primeros aportes detectados en exceso, la OMPE ha considerado que merece la misma sanción.
no ha señalado de que pueda ser superior a la que antes había señalado. Obviamente que el tema no queda ahí, porque el tema no es la verificación parcial de los aportes detectados en exceso, sino la verificación total de los aportes en exceso detectados. Entonces, está claro de que el tema de que no se ha producido un tema de reforma en peor, de acá no estamos desacatando nada, solamente lo que se está haciendo es implementar, cumplir una decisión del Pleno Jurado Nacional de Elecciones mediante su resolución 815 de 2011, en la que acá también se ha transcrito, se ha leído el tema, y claramente el Jurado Nacional de Elecciones, en la emblemática resolución 815 de 2011, le dice a la OMP, un momentito, usted no puede aperturar un nuevo procedimiento por un nuevo aporte. Estos procedimientos solamente son únicos. Usted tiene que hacerlo por el total de los aportes que usted detecte. No lo puede reservar con otro procedimiento. Usted, en todo caso, estaría violentando estos principios. Por consiguiente, usted tiene que identificar ese tercer aporte, cuantificarlo. Primera, ni siquiera es un argumento, ha verbalizado el encargo que se le ha dado la OMPE y le ha dicho, segundo punto, sume usted el tercer aporte al segundo, a todos estos aportes. No hay ninguna interpretación que se pueda en alguna forma reducir el contexto de lo que es una suma de 3 aportes detectados en exceso. Por lo tanto, si lo dice, sume usted y establezca usted la nueva sanción que se debe aplicar a la agrupación mencionada, entonces nos están autorizando, legitimando para los efectos de establecer que debe ser una verificación del total de los aportes en exceso y no de lo parcial verificado anteriormente. Si es así, porque damos cumplimiento a lo dispuesto en el Pleno del 815-2011 que establece las nuevas pautas para esta clase de proceso, ¿nos pueden reputar que estamos desacatando algo? Si estamos dando cumplimiento a lo que señala el Pleno del Jurado, nosotros estamos conscientes de que además, y si el 1169 de alguna forma, que no hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, eso debe entenderse, no hay un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, hay un encargo de establecer que se tiene que evaluar esta garantía del proceso de la reforma en peor, y ya se hizo. Entonces tampoco hay un tema de reforma en peor. Y el tercer último punto, que lo sé mucho más corto, que es el tema que acá se ha hablado, de que Alianza por Progreso no intervino en el contrato de publicidad celebrado entre RPP y la Universidad César Vallejo. Al respecto debemos señalar que el aporte mismo ya vino desde el mismo contenido de la donación. Así vienen los informes de RPP, en la que señalan, vaya concluyendo, letrado, ya tienen en el uso de la palabra igual tiempo que hicieron los dos letrados de la parte contraria. ¿Sí? Termine, tiene un minuto que termine, con calma. Acá dice el informe del gerente comercial de RPP, que efectivamente los que han coordinado el tema del contenido de la publicidad es la Universidad César Vallejo con RPP, pero ha señalado que se establece expresamente que el producto a publicitar es spot de campaña política de Alianza por el Progreso. Eso lo ha dicho una carta del 20 de noviembre de 2010. Y en otra carta más actualizada, del 19 de agosto de 2012, ha señalado que sí, efectivamente, toda la coordinación se hacía con la Universidad César Vallejo, pero se consigna en este orden 30-1459 como línea de producto Alianza por el Progreso. Entonces, acá tenemos que señalar de que siempre sí hubo ese aporte desde el inicio. El tema es que si esto, ahora se está planteando el tema que debe ser considerado un cuarto criterio porque el artículo 30 no contempla el tema de la donación de especies, pero sí lo contempla claramente. El artículo 30, en su inciso E, señala los legados que reciban en general cualquier prestación en dinero o especie que se obtenga. Y esta donación en especie está regulada en el artículo 36 del reglamento, que señala que la OMPE le faculta a valorizar los aportes en especie de acuerdo al valor de mercado, por lo tanto no puede haber un costo cero. Y lo dice el artículo 36 del reglamento de supervisión de fondos partidarios. Por lo tanto, si hay un monto, si ha sido un aporte a favor de la Alianza por Progreso, no se puede decir que, porque se ha dicho esto en la apelación por distrito. Concluye, abogado, concluye, el tiempo se le disculpe.
que el presidente de la Universidad César Vallejo desconocía y que el presidente de la Universidad César Vallejo también desconocía el aporte y el otro la autorización. Son la misma persona. Por lo tanto, sí había un pleno conocimiento del tema. Con respecto al tema de que se requería la autorización por parte del tesorero, porque es el único que puede contratar publicidad, esa norma solamente resulta aplicable cuando el partido político contrata directamente publicidad. Y así lo establece la misma norma en su artículo 55 del reglamento. Entonces, no es aplicable el artículo 55 del reglamento de supervisión de fondos partidarios con respecto a publicidad contratada y donada y aportada por terceros. No, porque así lo dice expresamente. Y no podemos señalar que cuando se habla de las formalidades del artículo 26 que no se han observado en esta parte, eso es ya situación que debió haberlo realizado la propia agrupación. Pero si no lo ha reportado, no lo ha considerado en su presupuesto, menos se lo puede hacer. Concluya. Por esta consideración del señor presidente, nuestra parte considera, rechazando los argumentos que nos han endilgado en esta vista de causa, que se debe confirmar la resolución 660-2013. Bien, ya los alegatos han sido extensos, ¿no? Sí, vamos a hacer uso de la palabra. Un par de minutos, ¿le parece bien? Igual a otra parte después, ¿eh? Sí. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado con mucha atención la defensa de mi ilustre colega y tengo que disentir en varios aspectos que me parece importante enfatizar. En primer lugar, si uno hace un análisis prolijo de la, según él, tan importante resolución que refiere, que lo es decir, la 815, en su parte resolutiva dice declarar nulas las resoluciones jefaturales números tal, tal y tal, y emitidas por la OMPE, quien debe emitir un nuevo pronunciamiento conforme a lo expuesto en el fundamento 33. Es decir, le ordena emitir un nuevo pronunciamiento, no le ordena iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador. Y por lo tanto, en el fundamento 33 le dice, dicho en otros términos, el organismo electoral solo podrá imputar al partido Alianza para el Progreso las mismas faltas señaladas en la resolución jefatural 130 de fecha 4 de julio del 2011. Y esas faltas fueron las faltas originalmente detectadas y originalmente sancionadas bajo el error de que había responsabilidad y había previsión legal. Es decir, aquí, a partir de esta resolución del jurado, se pretende sostener que se derivan dos procedimientos y por lo tanto en el segundo procedimiento ya no podemos tener en cuenta nada de lo ocurrido en el primero. Esa es una lógica que no ha dispuesto el jurado. Tanto es así que en la resolución número 1169, que es la segunda del jurado, hace toda una relación desde el inicio y menciona desde la primera resolución y menciona su resolución anterior, porque todo es una unidad. Lo que ocurre es que aquí la OMPE está tratando de, desde mi punto de vista, dejar de lado la responsabilidad que le competiría si es que tuviese razón en que hay una infracción al no haber incorporado desde el inicio esa tercera cantidad. Ese es el tema. Y lo que le está diciendo el jurado es usted tiene que hacer un solo procedimiento en virtud de que no puede usted repetir dos veces sanciones para un mismo infractor y más aún supuestamente producidas en un año y por lo tanto debe usted pronunciarse sobre todo. La OMPE en el fondo no quería eso, había reservado la tercera situación para una resolución posterior y el jurado es enfático en eso. Entonces, por lo tanto, no son dos procedimientos. Esa es una tesis totalmente errada desde nuestro punto de vista. Y por lo demás, si nosotros hablamos el idioma español, que es un idioma tan importante, ¿cómo entender lo que dice el jurado cuando señala que la OMPE debe respetar el principio de la prohibición en reforma en peor? Y hemos escuchado que, según mi ilustre colega, ese principio no es aplicable. Es decir, vuelve la OMPE, y por eso, lamentablemente, tengo que señalar que hay una actitud de rebeldía, vuelve la OMPE a decir, no, ese es otro tema. O sea, concluyendo, doctor, concluya. ¿Cómo no, doctor? O sea, no
puede la instancia inferior entrar en un contrapunto con la instancia superior, que le ha señalado específicamente qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Bien. Igual tiempo, a ver. Si me permite, señor presidente, simplemente… Un minuto, doctora, ya. A ver, por favor, le voy a agradecer que cumpla su palabra. Simplemente para ahondar en lo expresado por mi colega el doctor Blume, cuando expresa el abogado de la Procuraduría de la OMPE, al establecer que dice que ellos han acatado las pautas y las reglas procedimentales establecidas para establecer la multa al partido político. Pero eso no es así, porque en uno de los criterios a los que yo me he referido cuando uso el uso de la palabra, se establece claramente que dice determinar el tercer aporte. No le está diciendo, como el colega expresa, dice, hemos sumado, como bien nos ha dicho el Jurado Nacional de Elecciones, dice, determinar. Y por último hizo, determinar la cuantía de la sanción que le podía tener el partido Alianza por el Progreso. Consecuentemente, las reglas procedimentales a que hace referencia el colega no los ha cumplido, por eso que nuevamente han infringido el principio de la reforma en pro. Y por último, cuando dice de que no se puede, no se ha visto en la contabilidad del partido político Alianza por el Progreso las sumas determinadas por la Universidad César Vallejo, obviamente, eso es claro, porque no ha sido aporte, fue un contrato directo que hizo la universidad a Radioprogramas para una publicidad a favor del partido. Por eso que insistimos, señor presidente, señores miembros, que se establezca un cuarto criterio y que se diga si efectivamente ese aporte publicitario está comprendido dentro del artículo 30 de la Ley de Partidos. Eso es todo. Bien. Señor presidente. Doctor Cabrera, tiene la palabra. Igual tiempo, ¿ah? Sí, señor. Y ahí terminamos porque hay una par de preguntas del tribunal. Bien, señor. Voy a tener que leer el considerando 33. Pero no se moleste en leer, si usted Entonces, lo cita, nosotros señor, lo leemos, ¿no? Acá se ha señalado que solamente se tiene que identificar y que solamente se tiene que consolidar los aportes. Y se ha obviado que sí hay una regla que dice que hay que sumar. Sí lo está, yo no lo estoy inventando. ¿Cómo podía inventar una regla, una decisión que ha establecido el Jurado Nacional y que ustedes lo tienen ahí, a la vista? No lo puedo inventar. Existe, y me remito en todo caso a la resolución 815. Pero con respecto al tema, se ha señalado que también el considerando 33 de la resolución 815 ha señalado de que solamente se tiene que, en este nuevo procedimiento, señalar de que se refiere a lo que se ha detectado nada más. La falta detectada que habla el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 815 se refiere a una sola, que es el exceso de aportes de una misma persona a favor de la agrupación. A eso se refiere, que puede haber 2, 3, 4, 5, 6, 7 violaciones a esos excesos, a esos aportes, es diferente. Pero a eso se refiere la resolución 815, no que se refiere solamente a los dos que se tenga que ventilar. Lo que se refiere es, acá ha habido varias violaciones a la prohibición del exceso de aportes, del tope de los 60 UITs que señala la Ley de Partidos en su artículo 36. Entonces ha habido varias violaciones. Usted no solamente se constriña al tema parcial, usted no reserve su proceso a un segundo proceso para hacerlo totalmente, hágalo por todo. Por esa razón es que se ha iniciado un nuevo procedimiento en el 075. Pero acá lo que se está aquí ahora endosar es que lo que omitió como argumento de los supuestos agravios, la oposición política en su oportunidad, se lo quieren endosar ahora a la OMPE. Si en su momento no impugnaron la resolución 815, que estableció este plazo, que estableció las reglas, que estableció la sumatoria, y no dijo, oiga usted acá se está violando mi reforma en peor por esto, ¿por qué usted dice sumar? Ahora lo que se pretende, incluso en la apelación por distrito lo dice, hay que anular la resolución 815. Señores, no han impugnado la resolución 815, mostraron su conformidad. En todo su considerado 32-73 es muy claro las nuevas pautas y reglas procedimentales. Tampoco impugnaron la resolución 075-2012 de la OMPE, y eso nos lo quiere iniciar ahora a nosotros, que
inició un nuevo proceso que queremos sorprender. No, señor presidente, acá lo que se está señalando es que no impugnó, le hemos señalado acá expresamente, no impugnó la resolución porque se necesitaba iniciar un nuevo procedimiento porque se trataba de varias violaciones a la misma falta y solamente se tenía que hacer de acuerdo a las pautas de la emblemática resolución 815 en un solo proceso, no lo parcial sino el total de los aportes en exceso. Por tanto, consideramos que sí está configurado el tema de la sanción y el tema de la razonabilidad, ni punto, no hay nada, no es materia de discusión porque se está aplicando el monto mínimo que señala para estos casos. En primer lugar, quiero felicitar a OMPE porque es la primera vez en que llevo como presidente del jurado, cerca de año y medio, en que viene a defender sus resoluciones. Hemos visto muchos casos de OMPE y es la primera vez que viene, lo felicito y ojalá sea así en el futuro, ¿no? A ver, pregunta para el... Me dice usted que iniciado un proceso se interrumpe el plazo de prescripción. ¿Esto significa que iniciado un proceso ad infinitum puedo tramitar un procedimiento administrativo o en su caso judicial? Es que yo, señor presidente... Le pregunto, usted dijo eso. Iniciado un proceso se interrumpe la prescripción. Entonces aquí no corren plazos. Eso lo dijo el Jurado Nacional de Elecciones en su Le resolución pregunto al abogado, 815. ¿no? ¿Significaría que esto ad infinitum pueda yo continuar un proceso administrativo? No, hay un plazo razonable para ir adelante, por eso que la OMP fijó un plazo, inclusive en ese tema, Bien. cuando lo dijo en su considerando 33, inciso D. Segunda pregunta, en un procedimiento administrativo, o usted también conocerá procesos jurisdiccionales, cuando un superior declara la nulidad de lo actuado, ¿significa que lo que se inicia es un nuevo proceso? Señor ¿Un proceso presidente, separado? Le señor pregunto al abogado, ¿no? a la abstracción del caso que estamos viendo. Sí. Le pregunto al abogado, al jurista. Si yo le respondo hay casos, porque No, le en todo pregunto. caso yo le digo, sí es posible establecer un nuevo proceso, porque acá se está estableciendo nuevas reglas procesales, nuevos montos, nuevas cuantías, nuevas pruebas, nuevos hechos. Perfecto. ¿Preguntas, señores? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Ha sido una audiencia extensa, así que la causa queda al voto. Correcto. Señor presidente, no hay más causa que llamar. Bien. La audiencia concluida.